Mira, acabo de llegar de hacer deporte y he estado pensando en algo muy importante. Es cómo ser feliz siendo rebelde. O cómo ser rebelde y no morir en el intento. Y cómo ser feliz. Y me han venido algunas ideas y lo que he hecho es así, sin peinarme, sin ducharme, solo habiendo notado unas pequeñas notas de las ideas que he ido recuperando por ahí, me voy a poner a grabar. Es más, antes de empezar con todo esto de cómo ser feliz siendo rebelde, te voy a contar una clave para desbloquearte. Pero las dos cosas, cómo ser feliz siendo rebelde. Rebelde, ostras, el deporte me ha sentado regular. Siendo rebelde. Y clave para desbloquearte, todo lo vamos a ver ahora mismo, en el episodio del podcast de Honest Strategy. Bueno, lo primero, el extra de la clase de hoy, de este vídeo de hoy, que es cómo desbloquearte. Pues fíjate, yo tengo siempre la costumbre de que si me grabo, pues por lo menos me ducho un poco. Ahora, la costumbre es de ahora. Me ducho, quiero decir, vengo a hacer deporte, pues si me estás viendo en YouTube, tengo una camiseta de deporte. Bueno, no se notará mucho, pero pues, vengo de hacer deporte. No vengo peinado, no vengo duchado, etcétera. Sin embargo, durante el año 2015-16 me grabé más de 500 vídeos en la calle, cortando leña, conduciendo un coche, saliendo de reuniones con clientes. Es decir, todo eso no era estando de la mejor manera visible, ¿no? Lo que ocurre es que yo ahora me he dicho, joder, pues ya que hago una nueva temporada que me ha costado años retomar el podcast, voy a, pues no sé, a estar presentable porque el podcast lo voy a hacer para YouTube, voy a, no sé, a estar bien, a poner un buen decorado. Y lo que he hecho es venirme, aunque parezca muy bonito, esta es la sala de mi chimenea. Es donde yo me paso mediodía cuando vengo a pensar, a trabajar, a escuchar música, bueno, pues a hacer distintas cosas, ¿no? Entonces, en realidad no tengo focos, por ejemplo. No estoy en el set, ¿no? El set es el que tengo en una sala que tengo insonorizada, las ventanas insonorizadas, todo insonorizado. Aquí es probable que en algún momento oigamos, no sé, un timbre, gente hablando por la calle, porque estamos a ras de calle. Bueno, en fin, puede haber ruidos, ¿no? ¿Y por qué lo he hecho así? Porque he estado años procrastinando, como ya te he contado en alguna ocasión, el volver a retomar el podcast. Y las excusas las tengo muy identificadas. Cada vez que hay una excusa la identifico y digo, vale, esto es una excusa, ¿no? Y el no estar presentable para mí era una excusa, ¿no? Una excusa para, pues hoy no grabo, hoy no grabo. Y entonces he reconectado con dos cosas. La primera, lo primero que he hecho es reconectar con mi propósito. Mi propósito es ayudarte a ti. Ayudar a estas personas inconformistas que estáis viendo estos vídeos y que os pueden inspirar. Yo ya tengo 50 años, que no son ni muchos ni pocos, pero es verdad que he vivido una vida muy intensa y yo tengo ahora la sensación de que he de correr para ir dejando este legado a los demás. Y esto que te estoy contando de dejar el legado a los demás y de tener un propósito hacia los demás, nos va a salir hoy en la segunda parte de este podcast, que va a ser cómo ser rebelde y feliz a la vez, ¿vale? Entonces, con ese propósito tan claro que tengo yo muy presente, he dicho, tío, te pones como estés, ponte un micro, cógete la cámara y grábate ya mismo. O sea, ya mismo, da igual cómo estés. Y da igual también que no haya un guión, o sea, una clase o un episodio del podcast súper preparado. Joder, no preparabas absolutamente nada no preparaste ninguno de los 500 vídeos que salieron en aquel año 2015 y 16 y ese año fluía, ¿no? Era muy divertido. Necesitaba contar algo y lo contaba. Normalmente lo contaba en 5 o 10 minutos, pero podía haberme pasado una hora hablando de lo mismo, lo cual es que se llamaban píldoras de innovación real y al final tenía que ser algo breve, ¿no? Bien, así que, esta es un poco la introducción. He sido consciente de que me estaba poniendo una barrera para grabar y lo que estoy haciendo es hackear a mi mente, ¿vale? Esto es un ejercicio que yo te propongo. Cada vez que no tengo ganas de ir al gimnasio, pero estoy ganando unos cuantos gramos de autoestima, como digo yo, y además estoy hackeando a la mente y le estoy haciendo ver que tú puedes a tu mente. Y en este caso él ha dicho, aquí se graba esté como esté. Vale.
Entonces, vamos a empezar hablando de cómo ser rebelde y no morir en el intento, o cómo ser rebelde y feliz. Y he pensado, bueno, tengo alguna nota, pero sobre todo he pensado que podemos contar un poco mi historia de rebeldía, porque creo que es muy interesante y que puede inspirar mucho. Y después te cuento algunas claves que yo he aprendido de esta historia, ¿vale? O sobre la marcha también te voy a contar. Bien, cuando yo era muy pequeñito, hablo de pocos años, tuve una infancia bastante, vamos a llamarla animadita, ¿no? Y bueno, antes de nada, te voy a hablar de mí. Ya sé que hay mucha gente que dice, a mí qué cojones me importa tu vida. Pues te recomiendo que la escuches, porque si lo que quieres es entender cómo ser rebelde y feliz a la vez, creo que mejor ejemplo no vas a tener delante. Estaba contándote que cuando era pequeñito, pues tuve una infancia y luego adolescencia bastante animadita. ¿Por qué? Porque siempre estaba enfrentándome a la autoridad, ¿de acuerdo? ¿La autoridad quiénes eran? Profesores, padres, el director del colegio incluso, ¿no? Esa era la autoridad. Y me estaba enfrentando, y eso que estudié en un colegio de curas, un colegio muy, muy, muy tradicional. Y bueno, no te voy a contar muchos detalles, pero dices, Héctor, ¿cómo es enfrentarte? Pues básicamente es eh, enfrentarme al director del colegio. A lo mejor eres muy joven y los tiempos han cambiado tanto que no lo entiendes. Pero en mi época, en un colegio de curas, que te duela el pie y no salir por la puerta de alumnos, sino por la puerta de profesores, porque te quedaba más cerca de tu casa, y decirle y que te pare el director, que era un cura, y tú decirle, pues estoy hasta las narices porque esto no me parece justo y no sé qué, y gritarle. Bueno, de hecho, eso fue motivo de llamar a mis padres, quiero decir, para que te hagas una idea. Entonces, en aquella época, en realidad no había alumnos, de 2000 y pico alumnos que éramos, no había alumnos que hicieran eso, ¿no? O un colegio religioso decir que tú no vas a ir a las misas obligatorias o el día de, no sé si es miércoles de ceniza, a confesarte, que tú no vas, que no crees en la religión ni en Dios y por lo tanto tú no quieres ir a eso. Esto creo que es rebelarse, ¿no? El tema de los padres fue un poco más delicado porque me llevó a una adolescencia bastante tortuosa. Hubo algunos días que me fui a vivir a casa de mi abuela, otros días mi padre pues una vez me echó de casa, otra vez me fui yo, me tuvieron que ir a buscar por la noche después de 2 días, en fin, y bastantes más detalles. Yo te garantizo que fue, bueno, más detalles algunos se pueden contar, ¿no? Tenía una adicción al alcohol, siendo un cuerpo tan delgadito y tan pequeñito, ¿no? Con 15 años. Por las noches llegaba, meaba en la cama, vomitaba en la cama, dormía toda la noche con ese meado, ese vomitado. Al final yo recuerdo a mi madre tener que airear los colchones cada X tiempo porque olían mal, ¿no? Y bueno, y bastantes más cosas, pero no voy a entrar en detalle, pero te puedes imaginar, ¿vale? No quiero entrar en mucho detalle, pero bastantes cosas más fuertes, más, bueno, pues una infancia donde a pesar de vivir en un entorno donde podría ser seguro desde el punto de vista de tener el alimento, de, bueno, pues no vivía en un barrio muy conflictivo, en un barrio normal, bien, céntrico, pero por otro lado, pues sí que es verdad que bueno, pues un choque entre fuerzas de poder. Poder de padres, poder de profesores, sobre todo de esos dos. Pero yo me resistía a, vamos a llamarlo, ceder a las intenciones de la educación, el sistema, mis padres, porque, bueno, me resistía, vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, en el colegio me hicieron pruebas, me llevaron a a decir que yo valía para arquitecto, ingeniero, etcétera, diseñador, y al final pues decidí estudiar ingeniería de diseño. Vamos a seguir con la rebeldía. Como yo quería cambiar del colegio al instituto y mis padres no querían que yo me cambiara, yo sacaba todas sobresalientes y un buen año decido suspender todas. Entonces tenía que repetir curso y les dije, bueno, voy a repetir curso pero donde yo diga. O sea, este es el nivel de rebeldía ante unos padres de nivel de estricto del 1 al 10, 11, pues imagínate
lo que implica decir que yo ahora repito todas. O sea, imagínate cómo iba el año, pero ¿cuáles son las notas? Pues suspenso, suspenso, suspenso. Y decir, pero si sacaba sobresalientes el año pasado, ¿no? Tú imagínate qué rebeldía. Y con todo esto, al final estudio la carrera. Bueno, una vez que ya repito, saco matrícula de honor en COU, me dan una beca, estudio en la universidad, soy de los primeros en terminar la carrera, con una nota aceptable, pero sobre todo soy de los primeros en terminar una carrera muy difícil. Y empiezo a trabajar. Ya empiezan a haber otras nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy trabajando en una empresa, en el año 99 pido trabajar desde casa, porque total, hacía diseños por ordenador, con ir un par de días a la oficina a reuniones, el resto desde casa. Es decir, implanto el teletrabajo en la empresa en la que estaba. Y finalmente monto mi empresa. En diciembre del año 2000 dejo la otra empresa, tenía contrato indefinido, en una empresa con valores alineados con lo mío, una empresa maravillosa que trabajaba a nivel internacional. Yo con mi puesto de ingeniero, es decir, tenía todo y dejo, en otro acto de rebeldía, dejo la estabilidad para montar mi propia empresa. Monto la empresa, me empieza a ir bien, empiezo a tener clientes recurrentes de altísimo nivel, con unos niveles de facturación por cliente ya en el año 2005, 2006, pues de 20.000 a 60.000 euros cada año de aquella, que podría ser ahora entre 50 y 100.000 euros o más, probablemente más, de ahora, ¿no? Recurrentemente gano ya algún premio internacional de innovación, soy ya autor de algunas patentes mundiales para mis clientes, proyectos que hago con clientes. Es decir, tengo ya un equipo, llegamos a ser 10 personas, algunas personas teletrabajando, es decir, y tengo, en definitiva, todo lo que un emprendedor o empresario quiere, que es reconocimiento, ingresos recurrentes, clientes satisfechos, equipo consolidado, vamos, todo. Pero me entra una crisis existencial, empresarial, de todo tipo, pero nunca económica, que hace que en diciembre de 2007 contrate a un mentor y estoy 12 meses con él y yo me doy cuenta de que hay algo por ahí que no está funcionando bien. Bueno, el caso es que hago un repaso realmente de qué me está pasando, un repaso de mi vida, esa famosa crisis de los 40 que a mí me llegó antes, y llego a varias conclusiones, pero como hoy estamos hablando de rebeldía, te voy a contar la que yo llegué en cuanto a la rebeldía, ¿no? Y llegué a la conclusión de que todo lo que te he contado es rebeldía, y que gracias a la rebeldía pude ser ese innovador que ganó premios internacionales de innovación, de los de verdad, ¿eh? O sea, yo competía con empresas de Finlandia, de Estados Unidos, ¿no? O ganamos la Bienal Iberoamericana de Diseño, ahí se presentaron 1.000 propuestas de 26 países, ¿no? O, bueno, otros premios. Y cómo yo tenía esa habilidad para innovar. Fíjate que innovar es un acto de rebeldía, es cuestionarse el statu quo. Joder, macho, lo teníamos ahí, lo tengo ahí, pero no fui consciente, es decir, para mí eso era innovar y ser rebelde eran dos cosas absolutamente distintas, cuando en realidad es exactamente lo mismo. Entonces empecé a conectar los puntos. Y qué maravilla, cuando conectas todos los puntos, la cosa empieza a funcionar. Y dices, claro, cuando yo iba al colegio, lo que decían de mí no era, su hijo es un maravilloso rebelde, por favor, potencie que se dedique a la innovación, es lo mejor que puede hacer por él. No, lo que decían es, su hijo se le da muy bien las matemáticas, la inteligencia espacial, el no sé qué, ¿vale? El problema que tiene es que es un poco rebelde, pero bueno, igual cuando se hace mayor se le cura. Eso era. Y por supuesto mis padres con sus hechos, actos, lo que querían era domarme. Domar a la fierecita. Bueno, igual cuando se le pase la adolescencia, se le pasa esta rebeldía. Pero lo que yo descubrí en el año 2008 es que esa rebeldía que estaban tapando mis padres en realidad era una virtud. En realidad lo estaba escondiendo como parte de mi sombra, esa parte que no acepto, porque en realidad no lo aceptas porque no lo aceptan los demás. Especialmente no lo aceptan las personas a las que más te importan, tus padres. Y cuando no lo aceptan,
tú no lo aceptas, a no ser que hagas un trabajo interior potente, que empieza por una toma de conciencia de esto mismo. Así que en ese año 2008, empiezo a tomar conciencia de todo con mucha más claridad. Y fíjate que ya había empezado este camino de conciencia en el año 1990, porque yo en ese acto de rebeldía llegué a un momento de depresión muy profunda con 17 años y entonces mi madre, que trabajaba en un hospital, dijo, bueno, pues te voy a buscar un médico, un psicólogo, un psiquiatra, para ver si tienes una depresión o algo y tratarlo. Esta persona, que era una psiquiatra, dijo, esta es especialista en adolescentes, me dijo mi madre. Entonces yo fui a una sesión y me dijo, mira, no tienes ninguna psicopatía, no tienes ningún problema, Héctor. El único problema, o lo único que hay que tratar, es un proceso de autoconocimiento. Te repito, lo único que tenemos que hacer es trabajar un proceso de autoconocimiento. Y ese proceso de autoconocimiento, fíjate que la primera vez que lo escuché fue en el año 90. Hace 5 o 10 años se puso de moda el autoconocimiento. En el año 2010-15 empezó a surgir todas estas figuras que traían el autoconocimiento sobre todo al desarrollo personal, a la parte también de emprendedores y autoconocimiento, ¿no? Estamos hablando del año 2010. Yo en el año 90 empecé un proceso de 18 años con frecuencia semanal con esta persona, pero es que además cambié también de persona porque me fui a vivir a otra ciudad, luego empecé a trabajarme en formaciones de distintos tipos, pero eso ya vino después. Quiere decir que yo ya llevaba 18 años de intenso trabajo. Como digo yo, me he hecho un máster en psicología y sobre todo un máster en autoconocimiento. Y entonces cuando empecé a unir todos los puntos dije, sí, a pesar del máster en autoconocimiento, no me faltaba unir todos los puntos. Y el punto que me faltaba es tu esencia, que viene a cuestionar las maneras en las que los seres humanos, las normas que han impuesto los seres humanos de cómo hay que vivir, y por lo tanto tienes esa esencia innovadora, es un don, es una virtud. No es algo a esconder, no es algo que está en tu sombra que no hayas de aceptar porque no lo aceptaron los demás. El día que descubrí eso, tú te puedes imaginar qué orgasmo emocional, ¿no? O sea, qué guau. Y qué liberación, sobre todo. Fue una absoluta liberación, fue decir, una aceptación plena de uno mismo. Es decir, joder, tío, que no era malo. También recuerdo mi obsesión desde pequeñito por el entorno, la decoración, los objetos, las casas, las ciudades, por mejorarlo, ¿no? Pero mejorarlo no como hay ahora tanta obsesión, tanto patán con la tecnología per se. El centro, cojones, de todo lo que hagas debe ser el ser humano. Repito, el centro, y voy a repetir también la palabra cojones, de todo lo que hagas ha de ser el ser humano. Entérate ya, no la tecnología. Bueno, pues yo tenía como obsesión al ser humano desde pequeñito. Y esa obsesión me hizo también estudiar diseño, que por cierto es probablemente la profesión que más aúna al ser humano en el centro. De hecho, es el diseño centrado en las personas o la innovación centrada en las personas. Nació de los diseñadores industriales, que es la profesión en la que yo me formé, ¿no? En origen. Porque une la parte de psicología, de sociología, de ingeniería, todos los tipos de pensamiento, el pensamiento científico, todo para poner en el centro a la persona. Eso sí que pone en el centro a la persona, porque otras partes como la psicología, la sociología, pone una parte de la persona, el comportamiento o la parte psicológica de las personas, pero esto pone todo al entorno, pone todo en el centro de a la persona, ¿no? Y joder, yo estudié eso precisamente, y por eso en mi carrera había muchas partes de ergonomía, de factores humanos, de psicología, sociología, la persona en el centro, y especialmente el plan de estudios que yo estudié, que era antiguo y por lo tanto era bueno, porque ahora son hiperespecializados, otra cagadita del sistema. El caso es que, y yo tuve suerte, yo agradezco mucho a la vida que me haya puesto en ese plan de estudios, porque al terminar yo la carrera ya cambió, ¿vale? Entonces, investigación de mercados también, bueno, todo lo que yo estudié allí era
muy holístico y con la persona del centro, ¿no? Y las cosas pasan para algo. No fue casualidad, fue causalidad que yo estudiara eso. Así que otra de las cosas que yo tenía era esa. Pero claro, no era tan consciente, ¿no? Yo recuerdo que una vez un proveedor de panelados de cartón pluma, es decir, que te plastifica o te imprime una imagen, te la panela y te la plastifica, me lo dejó lleno de burbujitas de aire, plastificó mal. Y entonces la persona que me lo gestionaba le dice, oye, dile que me lo vuelva a plastificar. Y él me dijo, hostia, es que me ha dicho que eres un tocapelotas. Y eso me quedó marcado porque me tenía que quedar marcado. Yo cuando uní los puntos lo entendí. Dije, pero ¿cómo puede ser que me llame tocapelotas cuando ha hecho mal su trabajo, ¿no? Y luego entendí que si desde pequeñito siempre había tenido una obsesión por las cosas bien hechas, por un lado, y porque las cosas estén hechas centrándose en la persona, que yo en realidad era alguien ideal para innovar centrándome en las personas, incluso ayudar a que innoven personas, incluso a que las personas innoven en su vida. Es decir, la persona en el centro, la persona atreviéndose a tomar las riendas de tu vida, a dar grandes saltos en su vida. Pero claro, todo esto tuvo que pasar, porque no hay otra manera, tiene que pasar lo que tenga que pasar, incluso a veces pasarlo tremendamente mal en mi vida, para llegar a este punto del año 2008, cuando uno todos los puntos y digo, no soy un tocapelotas, soy probablemente la persona que mejor tiene y que más capacidad conozco de poner en el centro a los seres humanos. A nivel, por ejemplo, de diseñar cosas. Soy diseñar incluso procesos de salud, donde ahora mismo, como ya he comentado en varias conferencias, el paciente no es ni de lejos el centro, pero ni siquiera del nuevo modelo de salud. O sea, es que estamos lejísimos, ¿no? Que el modelo donde va por especialidades o modelos educativos. O sea, tengo esa capacidad de diseñe lo que diseñe, un modelo educativo, un modelo de salud, que por cierto, en países como Reino Unido y otros, los asesores de los gobiernos son diseñadores industriales, lo que soy yo. Pero bueno, en cualquier caso tengo esa capacidad de poner a las personas en el centro de manera radical y además tengo la capacidad de cuestionarme todo, ser disruptivo, innovador, y así me fue mi carrera como innovador, que en tan solo 10 años he hecho grandes innovaciones a nivel mundial y ha sido algo increíble. O sea, que jamás en mi vida soñaba o pensaba con eso. Además, lo tenía tan integrado que cuando ganaba premios de estos, alguna temporada estuve en alianzas con un consultor, haciendo proyectos juntos, transformando organizaciones, transformando empresas, y yo qué sé, me daban un premio de estos a nivel mundial y nada, antes de entrar a trabajar con un cliente le decía, ¿qué tal? Bueno, bien, mira, gané este premio y tal. Pero se lo decía como, pues por ponerte al día, ¿no? Y el tío me dice, hostia, ¿estás tan tranquilo? No me has avisado, no lo hemos celebrado. Digo, bueno, no, la verdad es que no pensaba celebrarlo, no sé. Bien, sí, claro, bueno. Es lo normal, ¿no? Pensaba, ganar un premio para mí no es importante. Lo importante es que he hecho algo que mejora la calidad de vida de las personas, no el premio, ¿no? Y me acuerdo de llegar una vez a un cliente que es una gran corporación y decir, bueno, Héctor, os va a contar algo, que ha ganado un premio. Y yo diciendo, yo un poco tímido, diciendo, pero ¿qué cojones está contando de que a estos que ganan un premio? ¿A quién le importa, no? Y me di cuenta que es que soy disruptivo, soy innovador per se y no le doy importancia porque para mí no es lo importante ser disruptivo. Para mí lo importante es qué hago con esa disrupción. Bueno, vamos a volver un poco al tema, que estamos en él, ¿eh? Es cómo ser rebelde y ser feliz. Pues mira, yo sufrí mucho, por lo tanto, como has podido ver, toda mi infancia y mi juventud y mi época adulta hasta que yo hice esta conexión. Y sufrí principalmente porque yo veía la rebeldía como algo malo, es decir, como los demás la ven, como la sociedad, el sistema la ve. Y la única manera que conozco, y siento decirte que es la única, me gustaría que hubiera otras y que fueran más fáciles además, ¿no? De que tú seas feliz con tu rebeldía, es aceptándola. La aceptación es el principio de todo. Lo primero es ser consciente de que eres rebelde, por supuesto. Y lo segundo, una vez que eres consciente, es aceptando esa rebeldía y dándole la vuelta a la tortilla. La vuelta a la tortilla es, esta rebeldía no es negativa. Negativa es la visión de otros. Ponte tus gafas, las gafas Ones, no las tengo aquí, pero tendría que ponértelas aquí para que las vieras, estas gafas que utilizamos de cartón blanco, ¿no? En el movimiento Ones. Ponte tus gafas
y no las de otros. Y empieza a ver tu rebeldía como un don sagrado, un don divino. Y te voy a explicar más. Hemos venido a esta vida para dos propósitos que, por cierto, si escuchas este podcast verás que en alguna ocasión los he mencionado. También esto es un regalo de este super episodio. Este episodio es muy potente porque te estoy regalando algo que mucha gente está buscando, que es cuál es el propósito de su vida. En realidad el propósito de la vida son dos, no es uno. Uno de ellos es hacia adentro, hacia ti, y el otro es hacia afuera. El que es hacia adentro, bueno, vamos a ir con el que es hacia afuera. El que es hacia afuera es servir a los demás. Tú vienes a esta experiencia de vida a servir a los demás, a hacer algo por los demás. Pero el de dentro es a ser tú mismo. Tu propósito de vida es venir a ser tú mismo. Tal cual. Como ya he contado también en muchas ocasiones, en la adolescencia, hasta la adolescencia te condicionan y por lo tanto te programas para ser alguien que encaje, por instinto de supervivencia, que encaje con los demás, sobre todo tus padres, ¿no? Tus padres, tu entorno de amigos, tu colegio, necesitas encajar. Pero en la adolescencia es de dar el cambio, coger tus gafas, mirarte y decir ¿quién soy en realidad? ¿Y quién quiero ser? ¿Cómo me quiero identificar a partir de ahora? Como casi nadie lo hace, muy poca gente lo hace, pues esto lo vamos arrastrando y ahí llega esa infelicidad. Entonces la felicidad va a llegar cuando tú no quieras encajar y quieras venir a cumplir tu propósito de ser tú mismo. La rebeldía que yo tuve era una resistencia a ser programado por los demás. En este caso el colegio, mis padres, etcétera, etcétera. Y tengo que dar desde aquí gracias a la vida, la fuente, el universo, Dios, me da igual. Gracias a la vida, porque mantuvo esa llama muy, muy intensa en mí durante tantos años. Y gracias porque recibí muchos palos literales, metafóricos y literales, toda mi infancia y mi adolescencia y mi juventud, precisamente por no apagar esa llama. Así que agradezco cada uno de los palos psicológicos y físicos que recibí, porque era lo que yo necesitaba para poder ser la persona que utiliza su fuerza interior para demostrar al mundo que uno puede ser el mismo. Que uno puede ser el mismo y que es la única manera, por favor, esto que te quede súper grabado a fuego, es la única manera de ser feliz. La única es ser uno mismo y se accede a ella a través de procesos de autoconocimiento. Es así de simple. Sé que te gustaría escuchar qué técnicas, qué no sé qué, y ahora es cuando me tocaría hablar de el eneagrama o el diseño humano, que es la herramienta que yo descubrí ahora, hace un año después de llevar 33 años de autoconocimiento. Bueno, pero no te voy a dar ninguna herramienta, porque no la necesitas. Y si quieres, voy a grabar algún episodio sobre cómo indagar en el autoconocimiento, ¿vale? Sobre eso vamos a dejar este episodio por aquí. Hasta aquí hemos llegado y luego ya grabaré un episodio sobre cómo hacer un viaje de autoconocimiento. Porque el autoconocimiento, aparte de ser imprescindible para ser feliz, que por cierto, ya solo con ese motivo creo que merece la pena, además de ser la vía para uno de los dos propósitos de la vida, que es ser uno mismo, también es fundamental para ser un gran empresario y emprendedor. Cuando digo gran, me refiero a alguien que viva en equilibrio, con un balance y en plenitud. No que la empresa le absorba y al final sea la empresa la que predomina y la vida de uno sea una mierda, ¿no? Vale, pues es el autoconocimiento, el camino para ser uno mismo, y es ser uno mismo el camino para aceptarse y aceptar la rebeldía. Y quiero terminar este episodio diciéndote que si tú has sido alguien rebelde o estás sintiendo una rebeldía interna ahora, aunque tengas 30, 40, 50 o 60 años, quiero darte la enhorabuena. Porque eso quiere decir que la llama de tu autenticidad, tu llama interna, está viva. La sociedad nos lleva a querer encajar, y querer encajar en una media, la mediocridad. El que destaca por arriba, a bajar su estándar.
el que está muy, muy abajo, es verdad que le empuja un poquito para intentar encajar en, hombre, una media, ¿no? Pero esto es un grave problema, porque las personas ni estamos por arriba ni estamos por abajo, somos únicos. Y también al que es diferente le machacan. Yo tengo a mi hijo que tiene 10 años y me cuenta cómo hacen bullying a las personas que son más diferentes, no son peores, son niños que no son ni peores ni mejores, sencillamente se comportan de manera diferente y automáticamente ya estamos tan entrenados desde niños a machacarles que es así. Pero estamos entrenados, no nacemos así. Cuando un niño tiene 3 años y ve a un niño muy diferente, sencillamente no ve ningún problema. Pero ya a partir de esa edad, empiezan a haber padres que señalan sin querer, con los dedos, con las frases que dicen de otros, señalan al diferente. Así que te animo desde aquí a que si tienes esa rebeldía interna, yo sufrí mucho, claro, voy a cerrar este programa y estaba pensando, qué bonitas palabras, Héctor. Joder, la gente te va a ver y, oh, qué gran hombre, auténtico, rebelde. Hombre, yo he sufrido y por supuesto, como mucha gente, no sé si la mayoría creo que no, porque yo conozco gente que no, pero hay muchísima gente, sobre todo los que somos muy rebeldes, que hemos sufrido tanto que hemos tenido pensamientos suicidas muy intensos, en distintas épocas de nuestra vida. Por supuesto, porque no es fácil no encajar. ¿Quién te dice que sea fácil encajar? Pero no hay otra manera de ser feliz, el que no encajar. Querer encajar y agradar a los demás es la mejor manera, y por supuesto no ser uno y brillar con la luz única que tú tienes, que no es igual que la de al lado, con esa luz única, con esa autenticidad que tú tienes, brillar, esa manera de brillar, no es fácil, porque la gente va a querer apagar tu brillo, le asusta, porque les asusta su propio brillo. Y cuando alguien brilla, les está reflejando que ellos tienen el brillo suyo apagado. Entonces, utiliza también la compasión. La compasión hacia los demás, primero hacia ti, por no haber brillado. Aprende a ser compasivo contigo, detecta tu brillo y poco a poco, sin ninguna expectativa, sin ninguna fuerza de presión, de tengo que brillar ya, que me queda poco de vida. Bueno, si la tienes esa presión, utilízala en positivo, pero que no te vaya en contra de ti. Sencillamente déjate llevar, empieza a brillar y ya veremos hacia dónde te lleva todo esto. Pero solo quiero insistir en que no hay otro camino para ser feliz que el utilizar tu rebeldía para mostrar quién eres. Con el tiempo, por cierto, al principio esa rebeldía no estará bien gestionada, no pasa nada, es rebeldía sin causa, ¿no? El rebelde sin causa. Va a ser rebelde contra lo que te oprimió, entre comillas, lo que te hizo no ser tú, perfecto. Luego ya dejarás de estar en contra de nadie y a favor de ti, y por lo tanto ya irá evolucionando esa rebeldía hacia una rebeldía mucho, mucho más auténtica, ¿vale? Pero tienes que hacer el proceso. O sea, no puedes saltarte pasos. Tú empieza a caminar hacia esa rebeldía. Porque de verdad, para ser feliz, siendo rebelde, lo primero es honrar esa rebeldía, dar las gracias a la vida por ser rebelde, a pesar de los palos que has recibido, a pesar de haber sufrido tanto, te entiendo perfectamente, sé lo que es sufrir, en extremo además, pero llegará un día que te pase como a mí, que hagas clic, conectes los puntos y digas, hostia, lo tengo. Te aceptes, te quieras, te perdones a los demás, nadie te ha hecho nada, todo ha estado ahí porque tenía que estar ahí, has aprendido, ahora te amas, eres un rebelde maravilloso, has venido a demostrar al mundo que uno puede seguir su propio camino y ya estás en paz contigo y con los demás y ya tienes esa felicidad. Bueno, esto ha sido improvisado todo. La verdad es que tengo aquí las notas que habían anotado y no he utilizado nada de las notas, exceptuando, mira, me faltaba hablarte de que todos vamos en plan rebaño, yo creo que sí he hablado un poco de ello. Fíjate, cuando te quieres y te abrazas, empiezas a ganar confianza en ti, puedes hacer un episodio como el que acabo de hacer yo, totalmente improvisado, ganas tiempo
inspiras más a la gente. En fin, toda la vida fluye, amigo, amiga. Este ha sido el episodio de hoy del podcast Honest Strategy. Como siempre, esto lo hago desde el amor, lo único que te pido es que lo compartas, que le des a seguir al canal y, muy importante, que le des a la campanita para no depender del algoritmo y te invito también a que vayas viendo algún otro episodio. No todos son como este, tan de desarrollo personal y espiritualidad. Muchos otros van de negocios, otros van de emprender, otros van de otras cosas de la vida, otros van de cuestionar el statu quo, de ir en contra del sistema y a favor de uno, de tu autenticidad. Y bienvenido a la tribu. Gracias por estar ahí. Seguimos.